puesto que estamos presentes todas las personas que vamos a participar en este pleno, damos comienzo a la sesión extraordinaria de pleno de la corporación de hoy. Es cierto que es extraordinaria, nos ha pillado un poco de sorpresa, nos faltan 2 miembros de la corporación. Falta Eli Murua de EAJ-PNV, la portavoz, y también la portavoz de Podemos, Maite García. Bueno, lo comento de cara a los recuentos de las votaciones. Por lo demás, damos comienzo al pleno. Bienvenidas, bienvenidos las nuevas personas concejalas a este pleno y comenzamos con el orden del día. El primer punto es dar cuenta de la constitución de los grupos políticos municipales y tal vez, bueno, podemos mencionar cuáles son los nombres de los grupos que van a estar en el pleno, empezando de pequeño a mayor. En el grupo político PP Rentería, el portavoz será Antonio José Vicente Zubicoa. En el grupo político Elkarrekin Rentería, Podemos, Ezker Anitza y Alianza Verde, el grupo con la segunda representación más numerosa, la portavoz será Maite García Ontiveros. El tercer grupo, EAJ-PNV, la portavoz será Elizabeth Murua Mindeguía. En el grupo Socialistas Vascos, Euskal Sozialistak, que es el segundo grupo más numeroso, el portavoz Isaac Palencia Caballero. Y finalmente el grupo más numeroso, Orereta Renteriako EH Bildu, y el portavoz es Bernard Lemos Taberna. Si no quieres comentar nada, Nagore, no, porque es un punto de dar cuenta. Si los grupos tenéis algo que comentar, no, de acuerdo, pues pasamos al segundo punto, que es la lectura y aprobación, en su caso, del acta correspondiente a la sesión de pleno especial de la Constitución de la Corporación del 17 de junio de 2023. ¿Algo que comentar en relación a este punto? Nadie, ¿no? De acuerdo, pues queda aprobado el punto. El tercer punto, de acuerdo con el artículo 38 del RD 2568/86 y demás legislación vigente, dar cuenta de las resoluciones de la alcaldesa en materia de, bueno, iremos de una en una, ¿de acuerdo? Primero, el nombramiento de personal eventual para desempeñar el puesto de administrativa de alcaldía, resolución número 1597 de fecha 17 de junio de 2023. De acuerdo. Si nadie tiene nada que comentar en relación a este punto, los grupos, de acuerdo. La segunda sería las delegaciones genéricas y específicas de competencias de la alcaldesa a favor de los y las concejalas que se citan y régimen de dedicaciones. En relación a este punto, ¿algo que comentar? Conforme. Después está la constitución de la Junta de Gobierno Local y delegación en la misma de competencias de la alcaldesa, resolución 1603 de 19 de junio de 2023. En relación a este punto, continuamos en este tercer punto. El cuarto punto sería el nombramiento de tenientes de alcalde, alcaldesa, resolución 1604 de fecha 19 de junio de 2023. En relación a este punto, algo que... De acuerdo, pues seguimos y el siguiente punto, el cuarto punto, ya es una propuesta. Estas, bueno, dado que las comisiones aún no están constituidas, las vamos bien, llegan sin dictaminar, pero bueno, el cuarto punto es una propuesta sobre la periodicidad de las sesiones plenarias. Órgano competente de aprobación, pleno municipal, y tal como ha dicho la alcaldesa, sin dictaminar previamente, ya que las comisiones informativas aún no están constituidas. El pleno puede celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias, que pueden ser además urgentes, y las ordinarias deben celebrarse con la periodicidad mínima establecida por la legislación vigente. Teniendo en cuenta la legislación aplicable, vista la propuesta de acuerdo de la alcaldía y la conformidad dada por la Secretaría General a la propuesta de acuerdo que consta en el expediente, se propone al Pleno, primero, establecer que las sesiones ordinarias del Pleno de la Corporación tendrán lugar el último martes no festivo de cada mes a las 18:30 horas. Aquí hay que mencionar que en la versión en castellano hay una errata. No hemos incorporado la palabra último martes de cada mes, de manera que se aprobaría con esa corrección.
En caso de que dicho día fuese festivo, la sesión plenaria ordinaria se celebrará el día hábil inmediatamente posterior. Excepcionalmente y previa comunicación a las y los portavoces, si por causa motivada resultara necesario modificar la hora de la sesión ordinaria manteniendo el día fijado, la sesión mantendrá el carácter de ordinaria. Segundo, facultar a la alcaldesa para suspender la celebración del pleno ordinario del mes de agosto como consecuencia del periodo vacacional, cuando ello no menoscabe la gestión de los asuntos municipales, así como para posponer o avanzar la celebración de las sesiones ordinarias del pleno dentro del mismo mes de su celebración, cuando el día fijado se encuentre incluido en un periodo vacacional o un eventual puente. Y tercer punto, comunicar este acuerdo a todas las personas concejalas y a las diferentes áreas, departamentos y servicios para su conocimiento y efectos. De acuerdo, en relación a este punto, ¿algo que comentar? Pues pasamos a votar. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El quinto punto es una propuesta también sobre creación y composición de comisiones informativas y composición del Consejo Rector de Rentería Musical. En este caso, el órgano competente de aprobación también es el Pleno Municipal, sin dictaminar previamente, ya que las comisiones informativas aún no están constituidas. Se propone continuar con la simplificación de la estructura política dirigida a crear únicamente 3 comisiones informativas de carácter permanente en concordancia con los 3 ámbitos configurados. En cada una de dichas comisiones se dará cuenta del informe de gestión ordinaria del respectivo ámbito correspondiente al mes anterior y de las actividades programadas para el mes siguiente, en un ejercicio de reforzar la vertiente informativa inherente a las comisiones y que a su vez redunda en la transparencia de la gestión municipal, tanto de cara a la oposición como a la ciudadanía. A propuesta de la alcaldesa, con la conformidad de la Secretaría General, se propone al Pleno de la Corporación que acuerde, primero, en concordancia con la estructura organizativa y de planificación municipal creada en torno a los 3 ámbitos de organización, territorio y ciudadanía, crear las comisiones informativas de carácter permanente siguiente. Por una parte, la Comisión Informativa de Organización, en la que se tratarán asuntos del área de alcaldía, área de presidencia, Secretaría General, contratación y patrimonio, recursos humanos, tecnologías de la información y la comunicación y sociedad de la información. Por otra parte, en el área de Hacienda y Desarrollo Económico, los asuntos de ese área y también del Departamento de Archivo y Publicaciones. En la segunda comisión, la Comisión Informativa de Territorio, se tratarán asuntos, entre otros, del área de Urbanismo, Medio Ambiente, Sostenibilidad y Mantenimiento Urbano, entre ellas la materia específica de desarrollo rural, el Servicio de Desarrollo Económico, materia específica de tráfico y transportes, y después en la tercera comisión informativa, que será la de ciudadanía, se tratarán asuntos de los departamentos de cultura y biblioteca, del área de servicios sociales, cultura de la diversidad e igualdad, y la materia específica de políticas LGTBI+. También el Departamento de Policía Local, excepto las materias específicas de tráfico y transportes, el área de Política Lingüística Municipal y el área de Educación, Juventud y Deportes. Segundo, continuar con la existencia de la siguiente comisión informativa de carácter especial y no permanente creada hace 2 mandatos, si bien adaptando su nombre y adecuando su contenido en torno al nuevo plan estratégico que se prevé definir en el presente mandato. Así, continuar con la comisión informativa del plan estratégico de Rentería. Tercero, crear la Comisión Especial de Cuentas de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Orgánico Municipal y para el desarrollo de las competencias previstas en el artículo 116 de la Ley 7/1985. Cuarto, las funciones de las comisiones informativas de carácter permanente serán el estudio y dictamen previo de los asuntos que se sometan a la decisión del Pleno o de la Junta de Gobierno Local y de la Alcaldía en estos 2 últimos supuestos, cuando estos órganos actúen por delegación de aquel. A efectos de control y seguimiento de la gestión de los órganos a los que anteriormente se ha hecho referencia, las comisiones informativas tendrán conocimiento del resto de los asuntos pertenecientes a su ámbito, cuya resolución corresponda a la alcaldesa o a las y los concejales delegados y a la Junta de Gobierno Local por delegación de aquella. Quinto, estas comisiones, a excepción de la Especial de Cuentas y de la Comisión Especial de Plan Estratégico, celebrarán reuniones ordinarias de carácter mensual y con el calendario que se establezca en cada una de las comisiones en su sesión constitutiva. La Comisión Especial de Cuentas celebrará sesiones cuando corresponda
de acuerdo con el calendario previsto por la legislación vigente para la tramitación de los expedientes que legalmente le correspondan. Y la Comisión Especial del Plan Estratégico de Rentería celebrará sesiones ordinarias, en su caso, con posterioridad a la celebración de las sesiones ordinarias del Consejo Asesor del Plan Estratégico y condicionado a que estas últimas se celebren. Por otra parte, en relación al funcionamiento de las comisiones, se ajustará a lo previsto en el reglamento municipal. Sexto, las comisiones informativas estarán constituidas por 13 representantes políticos, presidencia incluida, en la siguiente proporción: 5 representantes del Grupo Municipal Orereta Renteriako EH Bildu, 3 representantes del Grupo Municipal Socialistas Vascos Euskal Sozialistak, 2 representantes del Grupo Municipal EAJ PNV, 2 representantes del Grupo Municipal Elkarrekin Errenteria Podemos, Ezkerra Anitza Iu, Alianza Verde, y un representante del Grupo Municipal PP Errenteria. Séptimo, fijar la composición del Consejo Rector del Organismo Autónomo Municipal Errenteria Musical, Errenteria Herri Arte Eskola, al objeto de proceder al nombramiento de las y los miembros representantes del Ayuntamiento en el mismo. En este caso también estará constituido por 13 representantes políticos, presidencia incluida, en la misma proporción que se ha mencionado anteriormente. Noveno, comunicar este acuerdo a todas las áreas, departamentos y servicios municipales a los efectos oportunos. Y décimo, dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley en lo que se refiere a la publicidad activa de los aspectos regulados por este acuerdo. En relación a este punto, algo que comentar. De acuerdo, pasamos a votar. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El sexto punto es una propuesta sobre nombramiento de representantes de la corporación ante entidades supramunicipales. También en este caso, órgano competente de aprobación, Pleno Municipal. Vista la propuesta de acuerdo de la Alcaldía y la conformidad dada por la Secretaría General a la propuesta de acuerdo que consta en el expediente, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, efectuar los siguientes nombramientos en los siguientes órganos: la Mancomunidad de San Marcos, la Mancomunidad de Añarbe, Oarso Aldea S.A., Murias Center 4 S.A., Fundación Eresbil Archivo Vasco de la Música, Asociación Behemendi Donostia Aldea de Bidasoako Landagarapeneko Elkartea, Parque Natural de Aiako Arria, Cruz Roja, Consorcio de la Autoridad Territorial de Transporte de Guipúzcoa, Euskal Fondoa y Consorcio Badalab. Segundo, notificar el presente acuerdo a las personas interesadas, a los correspondientes organismos y a las áreas, departamentos y servicios municipales para su conocimiento y efectos. Y tercero, dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley en lo que se refiere a la publicidad activa de los aspectos regulados por este acuerdo. Gracias, Nagore. En relación a este punto, nadie tiene nada que comentar. De acuerdo, pasamos a votar. ¿Votos a favor? 10 votos a favor, votos en contra, abstenciones. 8 abstenciones. Se aprueba la propuesta. La séptima propuesta es gastos de representación, régimen y retribuciones por dedicación exclusiva y parcial de corporativos y corporativas, dietas por asistencia a sesiones de órganos colegiados, asignaciones a grupos políticos municipales y otros gastos, así como características y retribuciones del personal eventual. Órgano competente de aprobación, Pleno Municipal, sin dictaminar previamente, ya que las comisiones no están constituidas. Una vez constituida la nueva corporación 2023-2027 y al amparo de lo dispuesto en la normativa aplicable, es propósito de esta propuesta el contribuir a la transparencia total en la gestión municipal en general y particularmente en todo lo referente a retribuciones y compensaciones que las y los corporativos y sus grupos políticos perciben por su dedicación al municipio y también el personal eventual. Las corporaciones locales consignarán en sus presupuestos las retribuciones, indemnizaciones y asistencias dentro de los límites que con carácter general se establezcan en su caso. Sin perjuicio de las especificaciones de la parte expositiva y dispositiva, las compensaciones por gastos de representaciones referidas al mandato 2023-2027 serán con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias. Por una parte, asignación a corporativos, retribuciones básicas y otras remuneraciones de cargos electos, también asignación a grupos municipales y finalmente dietas de cargos, locomoción y traslados. Considerando la legislación aplicable,
Vistos los informes favorables de la Secretaría General, la interventora, a propuesta de la alcaldesa, con la conformidad de la Secretaría General, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la modificación de la norma de ejecución presupuestaria aprobada mediante acuerdo plenario de fecha 20 de diciembre de 2022 con objeto de la aprobación del presupuesto general del Ayuntamiento para 2023 a los únicos efectos de derogar parcialmente la base octava. Exponer el expediente al público por plazo de 15 días hábiles tras publicar el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Guipúzcoa y en la web municipal. La modificación de la norma de ejecución presupuestaria para 2023 quedará definitivamente aprobada y, por lo tanto, parcialmente derogada la base octava si, transcurrido el plazo de 15 días hábiles de exposición al público, no se hubiese presentado reclamación alguna. Una vez derogada parcialmente la base octava de la norma de ejecución presupuestaria, únicamente quedará en vigor a los efectos oportunos la especificidad del apartado 8.5 relativa al personal empleado público. Segundo, aprobar el siguiente régimen de dedicaciones exclusivas y parciales de las y los corporativos para el mandato 2023-2027. Régimen máximo de dedicaciones: 11 dedicaciones exclusivas, 3 dedicaciones parciales y dedicación parcial máxima del 75%. Al mismo tiempo, el número máximo de cargos con dedicación y características de las mismas será en atención a si los cargos forman parte del equipo de gobierno o de la oposición. Y seguirá el cuadro recogido en el expediente. Las asignaciones anuales a las y los miembros con dedicación exclusiva se corresponderán también con la tabla incluida en la propuesta y en el expediente. A estos importes se añadirá en su caso la antigüedad de derechos pasivos que en determinados supuestos pudiera corresponder. Las y los miembros con dedicación serán dados de alta en la Seguridad Social, asumiendo la corporación el pago de las cuotas empresariales que correspondan. Las retribuciones fijadas se incrementarán en los mismos términos que se incrementen las retribuciones del personal municipal en el caso de que dichos incrementos sean acordados por el Pleno de la Corporación, sin necesidad de actualización del presente acuerdo ni de las resoluciones que aprueben las concretas dedicaciones. Las indicadas en la tabla anterior, que está incluida en el expediente, se incluyen el incremento salarial del 2,5% para el ejercicio 2023, acordado mediante acuerdo plenario de fecha 31 de enero de 2023. Tercero, aprobar el régimen de dietas de las y los corporativos por asistencia a las sesiones de los órganos colegiados municipales para el mandato 2023-2027. Por una parte, asistencia al Pleno, por otra parte, Junta de Gobierno Local, también comisiones informativas y, cuarto, otros. La presidencia del organismo autónomo de Rentería Musical percibirá dieta o retribución por el desempeño de su cargo en función de lo que disponga el propio organismo en su presupuesto. En todo caso, los criterios para su abono son los regulados en la parte expositiva. Cuarto, aprobar el régimen de asignación por grupo municipal para el mandato 2023-2027. Están incorporadas en el expediente. Quinto, aprobar las indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados por las personas corporativas en el ejercicio de su cargo, régimen aplicable a los desplazamientos oficiales fuera del término municipal para el mandato 2023-2027, que son los siguientes. Se incluirían aquí gastos de locomoción, dietas de manutención, estancia e indemnizaciones en general. Sexto, aprobar la determinación del número, características y retribución del personal eventual y, consecuentemente, modificar la relación de puestos de trabajo correspondiente al 2023, incluyendo los siguientes puestos reservados a personal eventual para el mandato 2023-2027. Por un lado, administrativa o administrativa de alcaldía, con las características que se recogen allí, y responsable de gabinete de alcaldía. También están detalladas las características. A estos importes se añadirá en su caso la antigüedad y derechos pasivos que en determinados supuestos pudieran corresponder. Las personas que ocupen los citados puestos serán dadas de alta en la Seguridad Social, asumiendo la corporación el pago de las cuotas empresariales que correspondan. Las retribuciones fijadas se incrementarán automáticamente en los mismos términos que se incrementen las retribuciones del personal municipal en el caso de que dichos incrementos sean acordados por el Pleno de la Corporación sin necesidad de actualización del presente acuerdo ni de las resoluciones que aprueben el nombramiento de las personas que ocupen dichos puestos. Las indicadas en la tabla anterior incluyen el incremento salarial de 2,5% para el ejercicio 2023 acordado mediante acuerdo plenario de fecha 31 de enero de 2023.
publicar, por último, una vez que se entienda aprobada definitivamente la modificación de la norma de ejecución presupuestaria a los efectos de derogar parcialmente en la base octava el texto de la modificación de la relación de puestos de trabajo. Séptimo, publicar el presente acuerdo una vez entre en vigor, de acuerdo con lo indicado en el apartado primero, tanto en el Boletín Oficial de Guipúzcoa como en el tablón de edictos de la Casa Consistorial. A su vez, dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley en lo que se refiere a la publicidad activa de los aspectos regulados por esta resolución. Y octavo, notificar el presente acuerdo a los y las corporativas y a las áreas, departamentos y servicios municipales para sus conocimientos y efectos. Gracias, Nahore. En relación a este punto, ¿algo que comentar? Pues pasamos a votar. Votos a favor. 11 votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. 8 abstenciones. Se aprueba el séptimo punto, la séptima propuesta. Y el octavo punto es el sorteo de los miembros de mesas electorales en las elecciones generales de 23 de julio de 2023. Bueno, en relación a este punto, hay que comentar que debe procederse a la designación por sorteo público entre la totalidad de las personas incluidas en la lista de electoras y electores de la mesa correspondiente, siempre que sepan leer y escribir y sean menores de 70 años, tal como dispone la ley. Y así se aprobará, se designará a la presidente y las y los vocales de cada mesa. Se procede a realizar el sorteo público, se hará a continuación y además se designarán también suplentes por cada mesa para cada cargo, a fin de garantizar la formación de las mesas si hubiera que realizar nuevas notificaciones en el último momento. Se utilizará la aplicación informática IDA-CELEC para realizar el sorteo de las 48 mesas de rentería simultáneamente y sin más dilación tenemos aquí a las personas del área de informática, procedemos al sorteo. De acuerdo, pues adelante. De acuerdo, pues si ya se ha realizado el sorteo, a partir de ahora la ciudadanía podrá consultar, si a partir de mañana podrá consultar la ciudadanía, a partir de mañana por la mañana podrán ver online si les ha tocado o no alguno de sus puestos. Y antes de terminar, Nahore, me ha quedado la duda. En la sexta propuesta no sé seguro si he contado bien los votos, creo que he dicho 10-8 y que eran 11-8, lo he dicho correctamente. Has dicho 10 a favor, pero eran 11 a favor, eso es. Y tú lo has contado bien. De acuerdo, pues esa era la duda que tenía. Y por mi parte, si no hay nada más, damos por finalizado el pleno. Pues muchas gracias a todas las personas que habéis acudido por vuestro interés. Hasta la siguiente.